En la sesión de hoy creo que es importante que comencemos señalando uno de los que posiblemente sean los aspectos más importantes del pensamiento de Platón, y me refiero al problema de la educación. Para poder llegar a comprender de forma adecuada la visión de la educación en Platón, creo que es importante comenzar señalando la visión que tenían los sofistas en general de la educación y del conocimiento, ya que este es un referente fundamental que Platón tendrá en cuenta, entre otras razones, porque parte de su filosofía consiste en criticar muchos de los elementos que formaban parte de la mentalidad de los sofistas. Pues bien, en el caso de la educación que nos ocupa, lo primero que había que tener en cuenta es lo siguiente. Los sofistas, en líneas generales, parten de una visión, digamos, relativista en relación al conocimiento. ¿Qué significa esto? Pues que para empezar, los sofistas tienen desconfianza en la razón como modo de conocer. Es decir, consideran que en última instancia no hay una verdad objetiva y que por lo tanto el conocimiento es relativo. El conocimiento es relativo al sujeto y el conocimiento es relativo a la cultura de la cual forma parte un sujeto determinado. Y esto tiene consecuencias en múltiples aspectos de la realidad. Para empezar, tiene consecuencias desde el punto de vista moral. Es decir, aquello que sea bueno o malo, justo o injusto, varía en función de la sociedad en la que nos encontremos. Por lo tanto, aquello que pueda considerarse como bueno o malo, justo o injusto, varía en función del sujeto. Cada sujeto es en última instancia quien puede decidir sobre lo que está bien o lo que está mal y sobre lo que es justo o injusto. De esta forma no habría ninguna manera de poder llegar a un acuerdo general y universal sobre materias relacionadas con la moral. Pues bien, Platón evidentemente estará en contra de este relativismo en todos sus niveles. Estará en contra de un relativismo a nivel del conocimiento, porque considerará que evidentemente el conocimiento sí que es posible y de hecho afirmará y defenderá la objetividad de dicho conocimiento, pero también estará muy en contra de la idea de que no hay forma de que podamos llegar a un acuerdo sobre cuestiones de moral. De hecho, precisamente por la influencia que ejerce Sócrates en el pensamiento de Platón, esta idea de que es posible llegar a establecer definiciones de tipo universal en relación a cuestiones sobre lo bueno, lo malo, etcétera, será un referente importante en la filosofía de Platón, que repito, tiene su origen en esta idea o en este empeño que tiene Platón de criticar las consecuencias relativistas que se desprenden del modo de entender el conocimiento y la educación de los sofistas. Para decirlo de otra manera y entrando ya más en materia, para los sofistas educar consistiría básicamente en algo así como dar visión a un ciego. Es decir, el conocimiento supone para los sofistas dar luz, iluminar, dar una serie de conocimientos a alguien que en principio es ciego, es decir, a alguien en principio que no tiene la capacidad para ver y para discernir. Pues bien, Platón considerará que la educación consiste más que en dar conocimiento a alguien que no lo tiene, es decir, más que en dar visión a alguien que está ciego, la visión fundamental del educador consistiría más bien en dirigir la mirada hacia el lugar adecuado. ¿Qué significa esto? Que el profesor, por decirlo en términos actuales, tendría como función primordial guiar la mirada del alumno. Es decir, procurar que el alumno dirija su atención, dirija su mirada, dirija todo su cuerpo en general hacia el lugar adecuado para a partir de ahí poder por sí mismo estar en la mejor disposición o en la mejor manera para comprender aquello que se le pretende indicar. Por lo tanto, la definición de la educación en Platón como un proceso, como una guía, como algo que requiere la participación y el esfuerzo del alumno, en tanto en cuanto éste tiene que aprender
a dirigir su mirada hacia el lugar adecuado es fundamental. Veremos posteriormente o en otras sesiones cómo se llega a producir ese proceso o esa guía o esa orientación, ¿no? En qué medida o qué elementos son necesarios para poder dirigir la mirada hacia el lugar adecuado para así poder obtener el conocimiento que para Platón se requiere si lo que se pretende es que el alumno en este caso pueda llegar a ser un gobernante, ¿no? Que en última instancia es una de las finalidades de la filosofía de Platón, ¿no? Una finalidad política. Pues bien, para poder entender todos estos elementos de una forma más sencilla y rigurosa, conviene que nos detengamos entonces en explicar algunos aspectos esenciales que se desprenden de la filosofía de Sócrates, ¿no? Y en principio lo que se conoce con el nombre de intelectualismo moral. ¿Qué significa esta palabra? Pues significa que para Sócrates y también para Platón, por tanto, solo puede hacer el bien, solo se puede ser virtuoso si previamente tengo un conocimiento de lo que es el bien. O dicho de otra manera, solo puedo obrar, por ejemplo, de manera justa si previamente tengo un conocimiento de lo que es la justicia o de lo que es el bien. Y en este sentido, Sócrates defiende la tesis de que el mal se produce por ignorancia, es decir, que nadie obra mal a sabiendas. ¿Esto qué significa? Pues precisamente que si obro mal es porque precisamente carezco de un conocimiento de lo que es el bien. Porque si realmente yo poseo un conocimiento de lo que es el bien, necesariamente actúo y obro bien, precisamente por este elemento que hemos indicado antes, ¿no? Que consiste en la creencia de que solo quien conoce lo que es el bien podrá obrar bien. Esto Sócrates lo piensa porque, entre otras razones, establece una comparación con otros tipos de saberes prácticos que podía haber en la época, como por ejemplo ser arquitecto. Es decir, de la misma manera que solo puede construir casas alguien que tenga el conocimiento de cómo hacerlo, o de la misma manera que solo puede curar alguien que tenga un previo conocimiento de medicina, pues de la misma manera piensa Sócrates que solo podrá obrar bien quien previamente haya adquirido un conocimiento de lo que pueda ser el bien. O alguien podrá obrar de manera justa si previamente tiene un conocimiento de qué es la justicia. Pero eso obliga, por tanto, a reflexionar, a meditar, a intentar comprender qué es lo que se quiere decir con conceptos como bien, justicia, valentía, etc. Y en ese sentido es necesario establecer una indagación para determinar si realmente poseemos un conocimiento de qué pueda ser el bien en sí mismo o la justicia en sí mismo. De ahí la necesidad de establecer toda una serie de distinciones que posibiliten precisamente el hecho de llegar a tener un conocimiento cierto, válido y seguro sobre este tipo de cuestiones. Pues es la única garantía que disponemos para que en última instancia aquellos que van a gobernar lo hagan de la manera más apropiada y adecuada, que repito, para Platón consiste en poseer el conocimiento de lo que pueda ser el bien en sí, teniendo en cuenta que el bien en sí sería, o la idea de bien sería la idea suprema del pensamiento platónico. Pues bien, para comprender esto último que acabo de decir, previamente tendremos que tener muy clara la distinción ya explicada en otras ocasiones entre, por un lado, la distinción del mundo sensible y el mundo inteligible. Es decir, recuerdo rápidamente esta distinción. Para Platón, todo aquello que forma parte de nuestro mundo, de nuestra realidad, que él denomina el mundo sensible, nunca puede haber verdadero conocimiento porque este mundo sensible, esta realidad siempre está en permanente cambio, movimiento, transformación, etc. Por tanto, si queremos realmente conocer lo que son las cosas, tendremos que apelar a algo que se encuentra fuera del ámbito de la experiencia de los sentidos. Es decir, la razón, por ejemplo, nos permitiría tener acceso a un tipo de
verdades que tienen una validez de tipo, entre comillas, universal. Y a eso es lo que Platón más o menos llama ideas. Por eso establece una distinción entre, por un lado, lo que se encuentra en el mundo sensible y, por otro lado, el mundo de las ideas o el mundo inteligible. Para Platón, por tanto, el mundo de las ideas constituiría la verdadera realidad y esencia de las cosas. Y el mundo sensible, este mundo no sería más que una copia imperfecta del mundo de las ideas. De ahí que le dé tanta importancia, por ejemplo, al conocimiento matemático, etcétera, porque es un conocimiento que posee para Platón una validez objetiva y universal, en tanto en cuanto es un conocimiento que yo obtengo a través del uso de la razón, a través del uso de mi intelección. Yo a través del uso de mi razón descubro la verdad de la afirmación que 2 y 2 son 4. Por tanto, repito, dentro del mundo de las ideas, la idea de bien sería la idea suprema. Y en este sentido es en el que afirma que el gobernante, para llegar a serlo de forma adecuada, tiene que tener un conocimiento de qué pueda ser la idea de bien. Y eso implica que su formación tenga que estar encaminada siempre en la dirección que le posibilite el contemplar el mundo de las ideas. Pues bien, teniendo en cuenta estos referentes, podremos ya, digamos, profundizar un poco más en las tesis o algunas de las tesis claves del pensamiento de Sócrates que Platón incorpora de alguna manera y desarrolla para poder defender sus ideas principales.